Desde el amanecer de los tiempos, la humanidad ha librado una batalla constante. Luchamos contra las circunstancias, contra los demás, y a menudo, contra nosotros mismos. Esta experiencia universal de confrontación parece ser una parte intrínseca de nuestra existencia. Nos esforzamos por controlar cada detalle de nuestras vidas, por solucionar cada problema que se presenta. Creemos que la clave para la felicidad reside en dominar nuestro entorno y forzar los resultados deseados. Sin embargo, esta búsqueda incesante de control a menudo nos sumerge en un sufrimiento aún mayor. Pero, ¿y si existiera una forma diferente? Una manera de navegar por la vida, de vencer el sufrimiento, sin necesidad de luchar, sin forzar, sin agotar nuestra energía en batallas perdidas? Esta es una pregunta que ha intrigado a filósofos y buscadores espirituales durante milenios. Hoy, exploraremos una enseñanza ancestral que nos ofrece precisamente esa promesa. Se trata del Wu Wei, un concepto milenario arraigado en la filosofía taoísta. El Wu Wei no es una invitación a la inacción, sino a una forma de acción más profunda y armoniosa. En su esencia, Wu Wei se traduce como no forzar o acción sin esfuerzo. Es la sabiduría de fluir con la vida, en lugar de luchar contra ella. Para comprender su poder, nos sumergiremos en una historia que ha trascendido el tiempo. Conoceremos a Lian, un sabio taoísta cuya serenidad era legendaria, y a su joven discípulo Wei, quien buscaba desesperadamente una salida a su propio sufrimiento. Su relato nos revelará la profunda verdad del Wu Wei. En un valle remoto, existía un antiguo pueblo donde la vida era una lucha perpetua. Sus habitantes vivían en constante conflicto, tanto con la naturaleza como entre ellos mismos. La adversidad era su compañera diaria. Las cosechas eran impredecibles, a merced de un clima severo que alternaba sequías implacables con lluvias torrenciales. La tierra, aunque fértil, exigía un esfuerzo extenuante y a menudo ingrato. La incertidumbre era una sombra constante sobre sus vidas. Las relaciones humanas en el pueblo estaban igualmente marcadas por la tensión. Las quejas eran el pan de cada día, los desacuerdos se convertían en disputas amargas, y la envidia corroía los lazos comunitarios. La paz era un bien escaso y fugaz. En medio de este torbellino de caos y descontento, vivía un anciano llamado Lian. Su presencia era un contraste asombroso con el ambiente general. Lian se destacaba por su serenidad inquebrantable, una calma que parecía impermeable a las tribulaciones del mundo. Mientras los demás se lamentaban por la lluvia, Lian caminaba bajo ella con una sonrisa apacible, sin buscar refugio ni mostrar perturbación alguna. Cuando el sol abrasaba la tierra, él encontraba las sombras sin quejarse del calor. Su rostro reflejaba una paz profunda. Incluso ante los insultos o las críticas de los aldeanos, Lian permanecía imperturbable. Sus palabras eran pocas, su mirada serena, y su espíritu inalterable. No reaccionaba con ira ni con tristeza, simplemente observaba. Los aldeanos, intrigados por su inusual calma, no podían comprenderla. ¿Cómo podía alguien vivir con tanta paz en un mundo tan lleno de dificultades? Con el tiempo, su curiosidad se convirtió en una búsqueda. Se acercaban a Lian, implorándole que compartiera el secreto de su serenidad. Querían saber cómo había logrado vencer el sufrimiento que a ellos los consumía. Su sabiduría parecía provenir de otro mundo. La respuesta de Lian era siempre críptica, pero profundamente reveladora. Con una voz suave y reflexiva, les decía, el río no lucha por fluir. Simplemente fluye. Esta frase, sencilla en apariencia, contenía la esencia de su filosofía. Entre los habitantes del pueblo, había un joven llamado Wei, cuya frustración era palpable. Wei encarnaba la lucha contra el mundo en su máxima expresión. Su vida era un constante forcejeo, una batalla sin tregua. Había intentado establecer un negocio, pero este había fracasado estrepitosamente, dejándolo con deudas y un profundo sentimiento de derrota. Las críticas de su familia y vecinos solo aumentaban su carga. Se sentía atrapado. El sufrimiento de Wei era una herida abierta, alimentada por su resistencia a la realidad. Cada día era una nueva oportunidad para la desesperación. Buscó a Lian, con el corazón apesadumbrado y el espíritu agotado. Con voz temblorosa, Wei le contó a Lian sobre su constante sufrimiento, su desesperación y su incapacidad para encontrar la paz. Le suplicó al sabio que le enseñara a luchar mejor, a vencer sus problemas. La respuesta de Lian fue, como siempre, paradójica y desconcertante para Wei. Con una mirada compasiva, el anciano le dijo, deja de hacer. Wei no podía comprenderlo. ¿Cómo podía mejorar su situación dejando de hacer? La idea de mejorar sin hacer nada, sin esforzarse, sin luchar, era completamente ajena a la mentalidad de Wei. Su mente occidentalizada le decía que la solución a los problemas era siempre más acción, más control. Lian, percibiendo la perplejidad de su joven discípulo, decidió usar una analogía para explicar el Wu Wei. Lo llevó a un bosquecillo cercano y señaló un grupo de bambúes altos y esbeltos.
Observa el bambú, Wei, comenzó Lian. Cuando el viento sopla con fuerza, el bambú no se resiste. No lucha contra la ráfaga, no se quiebra en su intento de permanecer rígido. Simplemente se dobla. El bambú se inclina con el viento, permitiendo que la fuerza pase sobre él. Una vez que la tormenta amaina, se endereza con gracia, intacto y más fuerte que antes. Su flexibilidad es su verdadera fortaleza. Además, continuó Lian, el bambú crece de forma natural, sin forzar su crecimiento. No se apresura, no se compara con otros árboles. Simplemente sigue su propio ritmo, absorbiendo lo que necesita de la tierra y el sol. Y mira cómo el bambú sigue el curso del agua, no intenta controlarla. Sus raíces se aferran a la tierra, pero su tallo se mece con la corriente. Así, sobrevive a las inundaciones y a las sequías, adaptándose. Lian explicó entonces a Wei que su sufrimiento nacía precisamente de su resistencia. Su deseo de controlar cada aspecto de su vida, de forzar los resultados, era la fuente de su angustia. Tú deseas que el mundo se adapte a ti, Wei, dijo Lian con suavidad. Quieres que las circunstancias se dobleguen a tu voluntad, en lugar de adaptarte tú a ellas. Ahí reside tu dolor. Para profundizar en la enseñanza, Lian llevó a Wei a la orilla de un río cercano. El agua fluía con una constancia serena, ajena a las preocupaciones humanas. Era una lección viva de Wu Wei. Observa el agua, Wei, dijo Lian. El agua no tiene una forma propia. Se adapta a cualquier recipiente, a cualquier cauce. Fluye libremente, tomando la forma del camino que se le presenta. Cuando el agua encuentra un obstáculo, como una piedra grande en su camino, no intenta empujarla o destruirla con fuerza bruta. Simplemente la rodea, fluyendo a su alrededor sin resistencia. El agua fluye con la gravedad, nunca se opone a ella. Acepta su dirección natural, su camino de menor resistencia. Su poder reside en su adaptabilidad, no en su confrontación. Y sin embargo, continuó Lian, con el tiempo, esta misma agua, que no lucha ni empuja, es capaz de desgastar incluso la roca más dura. Su persistencia suave es más poderosa que cualquier fuerza bruta. Lian explicó que Wu Wei no es rendirse a la inacción o a la pasividad. No es abandonar los esfuerzos o la responsabilidad. Es, en cambio, confiar en el flujo natural de las cosas, en la sabiduría inherente del universo. Es actuar correctamente en el momento adecuado, sin forzar los resultados, dijo Lian. Es permitir que las soluciones se presenten, en lugar de intentar imponerlas. Cuando fluyes, todo se acomoda. Wei, con el corazón más abierto y la mente más receptiva, comenzó a aplicar estas lecciones en su propia vida. Empezó a observar, a escuchar, a sentir el ritmo de las cosas en lugar de luchar contra ellas. Cuando surgían discusiones, Wei escuchaba en lugar de argumentar con vehemencia. Cuando los problemas de su negocio lo abrumaban, observaba las circunstancias sin obsesionarse con el control. Poco a poco, Wei dejó de forzar lo que no dependía de él. Soltó la necesidad de controlar cada resultado, de imponer su voluntad a cada situación. Y, para su asombro, su sufrimiento comenzó a disminuir. La ansiedad que lo había consumido empezó a disiparse. La frustración dio paso a una calma incipiente. Wei descubrió que al dejar de luchar, no se volvía débil, sino que encontraba una fuerza diferente, una paz interior. La historia de Lian y Wei, aunque antigua, es una metáfora poderosa y profundamente relevante para la vida moderna. Sus enseñanzas resuenan con una claridad sorprendente en nuestro mundo actual. Vivimos en una sociedad que glorifica la lucha constante, el esfuerzo implacable y la búsqueda incesante de logros. Se nos enseña que el éxito se mide por la cantidad de batallas que ganamos, por la fuerza con la que empujamos. Esta resistencia perpetua, esta necesidad de controlar y dominar, se ha convertido en una forma de sufrimiento innecesario. Nos agota, nos estresa y nos aleja de la verdadera paz. Nos consume sin darnos tregua. Es crucial entender que Wu Wei no significa no hacer nada. No es una invitación a la pereza o a la pasividad. Es, más bien, una forma de actuar en armonía con el momento presente, con el flujo natural de la vida. Implica discernir cuándo actuar y cuándo abstenerse, cuándo esforzarse y cuándo soltar. Es no forzar lo que está más allá de nuestro control personal, reconociendo los límites de nuestra influencia. Wu Wei nos invita a fluir con la vida, en lugar de luchar contra su corriente. Es como un navegante experto que usa el viento y las mareas a su favor, en lugar de remar con fuerza contra ellas. Dejar de resistirse a la realidad, a las circunstancias que no podemos cambiar, reduce drásticamente el desgaste inútil de nuestra energía. Nos libera de la carga de intentar controlar lo incontrolable. Al soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, nuestra mente se aclara. Podemos ver las situaciones con mayor perspectiva, encontrar soluciones que antes estaban ocultas por nuestra propia resistencia.
Cuando fluimos con la vida, muchas soluciones llegan naturalmente, sin ser buscadas con desesperación. La sabiduría del universo, el Tao, nos guía hacia el camino de menor resistencia, hacia la armonía. El Wu Wei es una invitación a la sabiduría de la naturaleza, a la danza de la existencia. Es un camino hacia la paz interior, hacia una vida vivida con menos estrés y mayor bienestar mental. Es el arte de vencer el sufrimiento sin hacer nada, simplemente fluyendo. La historia de Wei y el sabio Liang es más que una fábula antigua, es una metáfora poderosa de nuestra vida moderna. Vivimos en una sociedad que glorifica la lucha constante, tienes que luchar por tus sueños. Nunca te rindas. Empuja más fuerte. Pero lo que olvidamos es que la resistencia perpetua también es una forma de sufrimiento. El principio del Wu Wei no dice, no hagas nada. Dice, haz lo que corresponde en armonía con el momento. No fuerces lo que no depende de ti. Fluye en lugar de pelear contra el flujo. Cuando dejamos de resistirnos a la realidad, dejamos de desgastarnos inútilmente. Cuando dejamos de controlar lo incontrolable, ganamos claridad. Y cuando aprendemos a fluir, descubrimos que muchas de las soluciones que buscábamos llegan por sí solas. En un tiempo inmemorial, en un valle bañado por la sabiduría ancestral, vivía un joven llamado Wei. Su corazón, aunque noble, estaba a menudo turbado por la incesante búsqueda de control y la ansiedad por el futuro. Este es el relato de su profunda transformación, un viaje hacia el autodescubrimiento. Wei buscaba respuestas a su inquietud, y su camino lo llevó hasta Lian, un anciano sabio cuya serenidad era tan vasta como el cielo. Lian se convirtió en su guía, un faro de calma en la tormenta de la mente de Wei. El corazón de sus enseñanzas giraba en torno a un concepto profundo, el Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No se trataba de inacción, sino de una forma de actuar en armonía con el flujo natural de la vida. Los principios clave que Lian le reveló a Wei eran la aceptación, la no resistencia y la búsqueda de una paz interior inquebrantable. Estos pilares prometían una existencia liberada de la lucha constante. Wei, con fervor, comenzó a aplicar las enseñanzas de Lian en su vida diaria. Intentaba soltar el control, respirar con conciencia y observar sus pensamientos sin apego. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. Un día, la vida le presentó un desafío formidable, una violenta tormenta arrasó su hogar, dejando tras de sí solo escombros y desolación. La furia de la naturaleza no distinguió entre lo que era suyo y lo que no. En medio de la ruina, los viejos hábitos de Wei resurgieron con una fuerza abrumadora. La frustración, la desesperación, la culpa y una rabia impotente lo invadieron, nublando toda la sabiduría que había comenzado a adquirir. Wei, con el alma desgarrada, cuestionó el valor de la aceptación frente a tanto sufrimiento. ¿Cómo podía uno simplemente aceptar una pérdida tan devastadora? ¿Dónde estaba la paz en la desolación? Buscó a Lian, con el corazón pesado, y el sabio le ofreció su primera gran revelación, utilizando la analogía del río. Dime, Wei, preguntó Lian con voz suave, ¿acaso el río deja de fluir porque encuentra un obstáculo en su camino? El agua, continuó Lian, no se detiene a lamentar la roca que bloquea su paso. Simplemente se adapta, la rodea, busca nuevos cauces y sigue su curso inmutable. No se aferra a la forma anterior del camino. En ese momento, una verdad profunda se abrió paso en la mente de Wei. Fluir significaba no aferrarse a lo inevitable, no lamentar lo que ya no podía ser. Era soltar la resistencia a la realidad presente. Con esta nueva comprensión, Wei comenzó a reconstruir su vida, no desde la desesperación, sino desde un lugar de aceptación serena. Cada ladrillo, cada tabla, era un acto de fe en el flujo de la vida. Como símbolo de esta reconstrucción interna y externa, Wei decidió plantar un jardín. No era solo un espacio físico, sino un reflejo de su alma en proceso de sanación y crecimiento. Cultivó su jardín sin ansiedad, sin la prisa que antes lo consumía. Cada semilla plantada, cada brote regado, era un acto de presencia, no una carrera hacia un resultado final. La perspectiva de Wei cambió radicalmente. Encontró una profunda alegría en el proceso mismo de cuidar la tierra, en la danza diaria con la naturaleza, más allá de la expectativa de una cosecha abundante. Lian, observando la transformación de su discípulo, afirmó que Wei estaba comenzando a comprender el verdadero corazón del Wu Wei. No era inacción, sino acción desapegada. Actuar sin depender del resultado, explicó Lian, es la esencia. Es hacer lo que debe hacerse, sin que tu felicidad dependa de cómo se manifieste el fruto de tu labor. Wei, con una sonrisa, compartió su propia analogía, el agua simplemente riega, y la vida hace el resto. No exige que la semilla germine de inmediato, ni que la flor sea perfecta. El jardín se convirtió en un poderoso símbolo del equilibrio entre la acción consciente y la aceptación de lo que es. Era un testimonio vivo de la armonía entre el esfuerzo y la entrega. Con el tiempo, la serenidad de Wei creció, irradiando una calma que comenzó a influir en quienes lo rodeaban.
Su presencia se volvió un bálsamo para las almas inquietas. Sin embargo, Wei aún enfrentaba una lucha persistente, un enemigo invisible que residía en los recovecos de su propia mente. Era la batalla contra sus pensamientos y emociones descontroladas. Durante sus sesiones de meditación, experimentaba oleadas de ansiedad y pensamientos negativos que parecían surgir de la nada. Se sentía atrapado en un torbellino mental. Wei, una vez más, buscó la guía de Lian para comprender esta resistencia interna. ¿Cómo podía aplicar el Wu Wei a la propia mente, a ese espacio tan íntimo y a menudo caótico? Lian le enseñó sobre el Wu Wei mental: observa tus pensamientos, Wei, pero no los juzgues. No te aferres a ellos ni los rechaces. Permite que tus pensamientos pasen como nubes en el cielo, continuó el sabio. No intentes detener la tormenta, solo observa cómo se forma y cómo se disipa. La mente, como un río, no puede ser detenida, explicó Lian. Pero puede ser contemplada. Puedes sentarte a su orilla y observar su flujo sin ser arrastrado por su corriente. La práctica constante de Wei, aplicando esta sabiduría, lo llevó a domar su turbulencia interna. Poco a poco, alcanzó una serenidad mental que antes creía inalcanzable. Pasaron los años, y Wei se transformó por completo. Ya no buscaba una vida perfecta, según los dictados externos, sino una vida auténtica, vivida en armonía con su ser. Antes de emprender un largo viaje, Wei buscó a Lian una última vez, anhelando conocer el secreto final del Wu Wei, la verdad más profunda que el sabio pudiera compartir. Lian, con una mirada que abarcaba eones de sabiduría, le reveló una verdad tan simple como profunda: nunca hubo una lucha, Wei. Nunca la hubo realmente. La verdadera lucha, explicó Lian, no era contra las circunstancias de la vida, sino contra la propia resistencia de Wei a la vida misma. Era su apego a cómo las cosas deberían ser. Wei, en ese instante, alcanzó la comprensión definitiva. La vida no era una batalla que ganar, sino un río que atravesar, con sus corrientes, sus remansos y sus rápidos. Su paz no dependía de controlar el río, sino de aprender a navegarlo con gracia y confianza. La fuerza no residía en la oposición, sino en la fluidez. La conclusión de su viaje fue una paz inquebrantable y una fuerza renovada, nacidas de soltar la necesidad de control. Wei había encontrado la libertad en la entrega. La sabiduría final de Lian resonó en el corazón de Wei: la verdadera fortaleza reside en la suavidad, en abrazar el viaje con todos sus giros, permitiendo que la vida se despliegue naturalmente, sin forzarla. El sabio Lian tenía razón. El río no lucha por fluir. Simplemente fluye. Quizá ha llegado el momento de que tú también lo hagas. No porque rendirse sea la respuesta, sino porque la verdadera fuerza no siempre se ve como fuerza. A veces, la sabiduría más profunda está en la suavidad. A veces, el mayor acto de valentía es dejar de luchar. Si esta historia te ha hecho reflexionar, recuerda, cada semana en Ecos de Oriente exploramos las enseñanzas milenarias que pueden cambiar tu forma de pensar, sentir y vivir. Suscríbete, y sigue aprendiendo cómo la sabiduría ancestral puede transformar tu presente.